Hola a todos, aquí te comparto un spoiler de esta nueva temporada de Pit Bay basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. El auto se acercó más, empujándome hasta el borde izquierdo de la carretera. Delante estaba la parte trasera de un camión estacionado y no tenía espacio para frenar. Lo primero que sentí fue dolor. Parecía que algo pesado aplastaba el lado derecho de mi cara. Por un momento fue aterrador, pero al tocarlo sentí que todo estaba bien. Mi cara no estaba hundida, ni me faltaba piel hasta mostrar el cráneo, solo había algo pegajoso en mi rostro. Babe, por suerte, lo primero que vi, además de una luz blanca cegadora, fue el rostro de Charlie. ¿Te duele? Preguntó mientras me ayudaba a sentarme con cuidado. Mientras recuperaba el sentido, noté las camas alineadas, cortinas blancas y un olor demasiado limpio. No necesitaba preguntar, ¿dónde estoy? Era un hospital. Llevaba la misma ropa con la que salí de casa, solo con parches en la frente y el pómulo, brazos y piernas intactos. Reconocí a mi pareja, eso significa que no estaba grave. El doctor dijo que probablemente te duele la cabeza y te desmayaste por el susto, y lo que lo confirmaba era la actitud relajada de Charlie. Si estuviera mal herido, no estaría sentado con ojos brillantes, bebiendo jugo de una cajita junto a mi cama. Claro que me asusté. Choqué contra un puesto de frutas y todos salieron corriendo. Incluso recordaba lo que pasó antes del accidente, aunque algunos detalles estaban borrosos por el caos y el golpe en la cabeza. En general me sentía bien. No había que preocuparse por amnesia. ¿Alguien salió herido? No. Charlie negó lentamente, sorbiendo su jugo con un sonido audible. Sus ojos parecían un poco perdidos. Dicen que tocaste la bocina fuerte, pero no había nadie en el puesto en ese momento, así que nadie resultó herido. Uf, menos mal. Qué bueno que esquivaste a tiempo. Sí, tuve suerte, dije aún aliviado. En ese momento pensé que moriría. Girar el volante hacia un lado fue pura reacción instintiva. No sabía si me salvaría, mi cerebro actuó solo. Un deportivo contra un camión, si chocaba de frente, estaría destrozado. Eres increíble. Charlie se levantó, me abrazó desde la cama y me dio un beso suave en la cabeza antes de hablar con voz melosa. No deshonras tu título de piloto número 1. ¿Estás borracho qué? Lo miré, notando desde hace un rato que estaba más lento de lo normal y hablaba como ebrio. No, rió, soltándome lentamente. Acabo de inyectarme un medicamento y aún estoy un poco mareado. Borracho por medicina, pensé que habías ido a tomar antes de venir. No digas borracho aquí o la enfermera llamará a la policía. Con ese aspecto, no me extrañaría. Le di un golpecito en la mejilla para ver si lo despertaba del mareo, pero su sonrisa sonora no cambió. Pero en serio, así está bien. Porque te gusta verme borracho, solo pienso que está bien que no te pase nada. Sonaba raro que yo dijera eso, siendo el que casi muere, pero era un alivio inmenso ver a Charlie actuar normal. Cuando choqué, lo primero que pensé fue, tonto, Charlie va a perder la cabeza, pero al despertar y verte sentado con esa cara de tonto, me tranquilicé. ¿Por qué perdería la cabeza? Rió, sentándose en el borde de la cama. Tomó mi mano y la sostuvo con calma. Mientras esperaba la ambulancia, aún hablábamos por teléfono. Solo con escuchar tu voz supe que estabas bien. Me tomó varios segundos recordar esa parte, pero no fue difícil. Al esforzarme recordé que si llamé a Charlie cuando choqué, me golpeé la cabeza, sí, pero no me desmayé de inmediato. Estuve mareado un rato. Algunos vecinos golpearon la ventana para preguntar si estaba bien, y yo asentí e hice un gesto de ok. Me ayudaron a salir del auto y me senté en una tienda cercana. Llamaron a la ambulancia y me preguntaron si había contactado a algún familiar. Entonces recordé que debía llamar a Charlie otra vez.
Parece que hablé con él hasta que llegó la ambulancia. Después de eso, no recuerdo mucho. Debió ser cuando me desmayé, pero eres increíble, ¿eh? Acaricié la cabeza del pequeño, que estaba mareado con cariño. Normalmente, si me salpica aceite, ya pones cara de perro asustado. He crecido. No sabía que habías crecido tanto, pues ahora lo sabes. El autoproclamado adulto levantó la barbilla con orgullo. Si me asustara cada vez que te lastimas, mi vida sería muy corta. No me lastimo tan seguido. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que vinimos al hospital? No hace mucho, vine a sacarte un ojo. Hizo un gesto como si fuera a arrancarle un ojo. Charlie cubrió los suyos como si temiera que lo hiciera de verdad. Si pudiera elegir, no vendrías, ¿sabes? Lo sé. Yo tampoco quiero que vengas tan seguido. Tendré más cuidado.